Antes que nada, te agradezco mucho tu tiempo. De verdad, para mí esto es muy importante, significa mucho. Eres de la primera gente que asiste a este podcast. Entonces, que te des el tiempo de hacer esto significa mucho para mí. Te lo agradezco. Y pues, ahora sí que esto es para que lo disfrutemos, para que la gente conozca tu historia. Y pues nada, bienvenido. Muchísimas gracias y gracias también por la confianza. Con todo gusto, es un honor para mí. ¿Cómo te llamas, Alex? Con nombre, pues si quieres decir nombre, apellido. Sí, claro, mi nombre es Alejandro García Rangel. ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero de profesión, Okay. maestro en administración. Wow. Y bueno, me dedico toda mi vida, me he dedicado a los servicios funerarios. Okay. ¿De familia? Es una empresa familiar, ya somos tercera generación en el tema familiar y somos la primera generación en el tema funerario también, en el servicio funerario para mascotas. Excelente. Oye, platícame cómo creciste en el tema funerario, ¿no? Así es, yo nací podríamos decir que casi en una funeraria. Mi papá ya tenía, mi abuela tenía funeraria, mi papá tenía funeraria. Y bueno, cuando yo nací ya estábamos con la funeraria. Entonces prácticamente pues desde el primer día de nacido estamos en ese gremio, exactamente. Fíjate que yo te puedo llegar a entender, mi familia también es funeraria, entonces más o menos entiendo pues cómo es el crecer en ese ambiente y todo, pero sí es un rubro muy raro de escuchar en la sociedad, ¿no? O sea, no escuchas que cualquier persona crece en ese rubro, ¿no? Sí, claro. Ahora, entonces, platícame cómo fue tu crecimiento o cómo fue, pues sí, tu vida creciendo en un ambiente funerario. O sea, es como, yo siento que la gente se lo imagina como algo triste o medio difícil. O sea, ¿cómo tú lo ves, cómo lo viste desde tus ojos en ese momento? Fíjate que yo lo vi cuando yo era niño. La verdad es que no me significaba mucho ver un ataúd, ver una capilla de velación, ver carrozas, todo lo que involucra en una funeraria. No me preocupaba mucho. Yo cuando cumplí exactamente 15 años, que fue en el 85, 14 años en el 85, fue cuando me empecé a involucrar. Que, fue en el temblor. Okay, sí, había mucho trabajo y me empecé a involucrar. Entonces empezábamos a ir en las carrozas a los diferentes lugares donde había personas fallecidas. ¿Tú ibas a toda la carroza? Sí, yo iba, pero yo iba como acompañante. O sea, más bien era como que el morbo, no tanto que era como, oye, voy a trabajar en el tema. ¿Ibas con tu papá? ¿Iba tu papá? ¿O con quién ibas? No, fíjate que la verdad es que mi papá, a pesar de que él estuvo muchos años en la funeraria, yo la verdad nunca lo vi manejando una carroza o haciendo otra cosa diferente o un oficio diferente en la funeraria. Él realmente creo que administraba bien una funeraria. Él era el director de la Exactamente. Okay. Entonces nosotros íbamos con los choferes de la funeraria y me acuerdo que me tocó ir a un estadio de béisbol aquí en Cuauhtémoc y Viaducto. Y fue mi primer acercamiento, yo creo que con las personas fallecidas. Tendríamos que buscar a la persona que íbamos buscando, veíamos las etiquetas y después las subías a la carroza. Y así también íbamos a Tlatelolco y a los diferentes puntos donde había muchos cadáveres de personas. Entonces fue ahí donde me empecé a involucrar. En el tema. Cuando este tema de ver pues una persona ya que pasó a la otra vida, y entras a estos lugares donde pues tienes que, como dices, ¿no? Buscar las etiquetas, los nombres, todo. ¿Qué sentiste la primera vez que entraste a un lugar así? Fíjate, yo creo que lo que sentí era curiosidad. Okay. Curiosidad, porque bueno, yo ya veía a las personas en la funeraria. Claro. Cuando manipulaban, cargaban los cuerpos, los ponían dentro de un ataúd o se embalsamaban incluso. Yo ya lo veía, pero no tenía un acercamiento tan directo, exactamente. Entonces, el primer acercamiento me acuerdo que fue ahí, en ese estadio de béisbol, y lo hice más por curiosidad. Okay. Posteriormente pasaron algunos años, yo estaba estudiando, pasé la secundaria, pasé la preparatoria y empecé a trabajar en la funeraria. Y una cosa muy curiosa, yo empecé a trabajar en la funeraria, haciendo cosas de aseo, haciendo cosas
que a pesar de que yo era el hijo del dueño, pues no llegaste no llegué al nivel más alto como creo que ahora sí pasa en exacto, las, que es en las tradicional, nuevas, ¿no? exactamente, Hoy en día. las nuevas generaciones, ¿no? Exactamente. Si no llegan a la dirección, no trabajo, ¿no? Entonces empezamos desde abajo, tenías que lavar las carrozas, limpiar las salas de velación y todo eso. Y la verdad es que yo creo que empecé a ganar dinero, o mi papá me daba mucho dinero. No tenía yo la idea de cuánto era un salario. Claro, o la magnitud de lo que te estaban dando, si era mucho, si era poco. Es correcto. Okay. Entonces, pues me empezó a gustar. Okay. Me empezó a gustar y una de las condiciones que nos hacía mi papá, yo tengo 2 hermanos más que se dedican actualmente a la funeraria para personas, y tengo 2 hermanas que también están en el negocio. Pues no me fijaba yo cuánto es lo que había que cobrar o había que hacer, ¿no? Claro, o sea, entonces, tú lo hacías más por gusto que por dinero, o sea, por transacción de dinero, ¿no? Exactamente. Entonces mi papá pues nos pagaba perfectamente bien, no teníamos ni idea, pero sí la condición de mi papá era que teníamos que estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces esa era la meta. Entonces, bueno, yo entré a una carrera universitaria y afortunadamente la terminé en tiempo y forma. Y bueno, eso creo que fue la parte básica para poder ejercer posteriormente como gerente, como director o incluso como dueño. O sea, tener bases universitarias para esto y bueno, aprender, y nos encantaba el oficio de ser funerario, ¿no? Por supuesto, era una pasión para ustedes. Fíjate que concuerdo mucho ahí. Yo creo que hoy en día, más en las empresas familiares, los hijos llegan al puesto de acá cuando no están listos, ¿no? O sea, simplemente eres hijo del dueño, pues te toca acá. Así es. Y creo que es importante ganárselo y aprender qué está abajo para que cuando estés acá puedas saber cómo está la línea para abajo, ¿no? Así es. Fíjate que ahora nosotros, como yo soy papá de 2 niños, nos cuesta trabajo poner a nuestros hijos desde abajo, o sea, verlos, tal vez llegan a la empresa del papá y los ves limpiando y dices, no, pues mi hijo no hace eso, ¿no? Creo que son generaciones, y la generación que vivimos, la generación de nuestros padres, a pesar de que fueron duros, fueron estrictos, creo que eso fueron las bases más sólidas para que uno hubiera podido llegar hasta donde ha llegado. Por supuesto, son... a veces, bueno, yo le llamo lo old school, ¿no? A veces lo viejo es lo que funciona. Así es. No necesariamente porque sea moderno o algo así significa que sea lo mejor. Yo creo que lo old school es muy bueno, y más en el tema educacional. Es correcto. Creo que el ser papá, todavía no soy papá ni nada, pero ser papá ha de ser un reto. Así es. No hay un libro, no hay nadie nada, te lo enseña. Nadie te lo enseña. O sea, es algo que puedes tener una idea, pero en el camino lo vas aprendiendo. Exacto. Y me imagino el amor como papá a un hijo, hija, hijo. Y pues sí, que llega a trabajar contigo y digas, oye, pues te toca barrer, toca trapear, toca cargar, toca limpiar, o ese tipo de trabajos que no son directivos. Pues sí, al principio debe ser como de, oh, ¿no? Pero creo que es lo correcto y lo que más les va a beneficiar en un futuro, ¿no? Así es, exacto. Y combinarlo con lo que dices del tema educación en una universidad es un buen combo para éxito. Por creo supuesto. Yo. Ahora, cuando tú estás trabajando con tu papá, vas aprendiendo todo esto, te va gustando, vas ganando tu dinero, entras a la universidad. ¿Qué pasa saliendo de la universidad? ¿Te metes a trabajar full con tu papá? Así es. A mí ya me había gustado la parte económica, me gustaba el trabajo, se veía y se sentía que era un trabajo muy, muy generoso económicamente. Y fíjate que fue por ahí del año 91, el año en que yo terminé la misma universidad. Junto con mi hermano empezamos al tema en la funeraria del transporte de cadáveres de diferentes partes del mundo hacia México y también de México hacia otros lados. Entonces nos dedicamos cerca de 10 años continuos a esa actividad, una actividad que no era tan común como hoy en día, pero bueno, se hacía y había pocas empresas que hacían esa actividad, que era transportar las personas, los mexicanos fallecidos en los Estados Unidos hacia México y también los extranjeros que fallecían en México hacia sus diferentes países. Okay. Entonces fue un nicho de mercado o otro sector que encontramos dentro de la funeraria y nos empezamos a dedicar a esa parte y aún la seguimos haciendo ya después de hace casi 30 años. Okay. La parte de la transportación de cadáveres hoy la hacemos en una escala muy alta y aparte ya no nada más es Estados Unidos y alguna parte de Sudamérica, lo hacemos a todo el mundo. Ok, o sea, ¿y ustedes se encargan de toda la tramitología de aquí hacia allá? ¿O qué es lo que
¿cuál es la chamba de ustedes, no? O sea, si yo vivo en Estados Unidos, tengo un familiar que está allá, pero somos mexicanos y yo quiero que lo entierren acá, ¿yo les marco a ustedes o cómo funciona esa transacción? Así es. Nuestro trabajo es hacer las cosas más fáciles para las familias que pierden. Es hacer lo que no queremos que haga la familia porque no tienen cabeza para hacerlo. Nosotros hacemos toda la logística que pueda suceder independientemente de la causa del fallecimiento, independientemente en qué país estén o cómo se encuentran, si son legales o no están en forma legal. Tenemos una red funeraria en todo el mundo que nos permite funcionar y tener un representante en cada lugar del mundo para poder hacer el traslado del cuerpo. Entonces la familia nos dice falleció en tal lugar y queremos traerlo a México, de eso nos encargamos nosotros. Wow, qué logística tan grande. Es complicada, pero ya cuando lo haces día a día se hace más fácil. Por supuesto, ya lo tienen sistematizado y ya es pan de cada día. Y hoy la tecnología nos permite hacerlo todo mucho más funcional. Eso es un muy buen punto. Llevan 10 años en esto, comentabas, ¿verdad? Bueno, ya llevamos 30 años haciendo esta actividad, sí. Ok. Hace 30 años, ¿cómo era, o sea, el tema de organizarlos, pues ahora sí que los transportes, traerlos, ir por ellos? Y hoy en día que está todo este tema de la tecnología, ¿qué hay de diferencia? Mira, hay mucha diferencia. Anteriormente, las primeras veces, la comunicación más rápido que teníamos era un teléfono, una línea común, porque bueno, apenas llegaban los celulares por ahí del 91. Claro. Entonces, la documentación más fácil o el medio para revisar documentación o revisar papelería, hacer toda la logística, pues era la llamada telefónica y en su momento fue el famoso fax. El fax. No sé si tú lo llegaste a conocer o a usar en algún momento. Exactamente, que tardaban minutos en salir una hoja, ¿no? Entonces era el medio de comunicación y ya quien tenía en ese momento un fax en la oficina era porque estaba muy civilizado, ¿no? Top. Exactamente. Y bueno, pues se utilizaba así, había tiempos de espera muy largo en lo que llegaba la documentación, porque también se usaban las empresas con las que enviábamos documentos, porque anteriormente pues el fax no era tan legible, entonces lo enviábamos por paquetería, en lo que llegaba 1 o 2 días. Hoy incluso sus servicios ya son más rápidos, pero hoy se utiliza el escáner y el correo electrónico, el WhatsApp. En segundos puedes tener toda la documentación en cualquier parte del mundo. Entonces lo que les ayudó la tecnología es a la velocidad de toda la transacción. Así es. Comunicación, trámites, etcétera. O sea, es correcto. Toda la comunicación. Ok. Ahora, ¿quién tuvo la idea de abrir esta rama dentro del negocio funerario? ¿Cómo inicia este negocio? Esto inicia porque en esa época, por ahí del año 90-91, fíjate que teníamos un amigo, mi papá tenía un amigo en los Estados Unidos que tenía una funeraria. Okay. Y el señor de la funeraria de Estados Unidos le pide a mi papá recibir en México al cuate bueno, es un gran amigo, muy joven en ese momento, que venían manejando desde Los Ángeles hacia México. Y lo recibimos. Y por atención y por lo que tú quieras, pues nos fuimos de paseo. Y en esas pláticas, en esas borracheras y toda esa fiesta que hacíamos, exactamente, pues ahí decían ellos que pues había mucho mexicano que fallecía en Estados Unidos. Y que querían venir para acá. Y querían venir para México. Entonces habría que tener una funeraria representante en México para poder recibir esos cuerpos. Y es de ahí que a mi hermano, a mis 2 hermanos, a mí se nos ocurre, oye, pues vamos a buscar ser esa funeraria, ¿no? Entonces nos dedicamos a viajar hasta que encontramos en esa época una convención funeraria que se hacía en los Estados Unidos muy grande y todavía se sigue haciendo. Era muy interesante y decidimos poner un stand en la expo, ¿no? Okay. Y bueno, eran épocas donde no había muchas cosas y nos dedicamos a mandar a hacer muchas tarjetitas, muchos volantes y la verdad es que íbamos súper austeros. Pero, una lona, pero en esa no había lonas con impresión digital, ¿no? Eran lonas que se pintaban a mano. ¿En serio? Exactamente, entonces hay la República Mexicana, todos los puntos que cubríamos y nos fuimos a la expo. Wow. Ya con un poco de pena porque, bueno, en los Estados Unidos ya se usaba el proyector, entonces ya empezaban a proyectar sus imágenes, sus productos en la expo y nosotros éramos los más austeros, ¿no? Claro. Pero bueno, íbamos de México y de alguna parte yo creo que entendieron porque no había ninguna empresa mexicana que participara en esos eventos, ¿no? Entonces fue muy curioso porque eso fue el empuje
para poder conocer muchísimos clientes en Estados Unidos, y después de participar en esa expo, empezamos a participar en todas las expos que había en los Estados Unidos. Entonces fue un crecimiento muy rápido los primeros 10 años. Digo, a pesar que son 10 años, pero fue muy rápido. Sí, claro. Porque, bueno, hoy hay empresas que lo tratan de hacer y no logran absolutamente nada. Nosotros sí lo hicimos en poquito menos de 10 años, pero fue muy provechoso. Conocimos grandes empresas, grandes amigos que incluso hoy vemos en día, más que colegas funerarios, claro, ya son grandes amigos. De amistad. Y todavía lo seguimos haciendo, y esa es una parte del gremio funerario que hacemos nosotros. Platícame, cuando ustedes están diciendo que vamos a ir a la expo en Estados Unidos, nos vamos a presentar, hay que hacer una lorna, tarjetas, etcétera, ¿sentían nervios, sentían duda de si era lo correcto, no era lo correcto? O sea, ¿Cómo fue su vivencia emocional antes de llegar a Estados Unidos y que esto fuera, pues, de alguna manera un éxito, ¿no? Eran muchos nervios. Primeramente, pues, el idioma es el que te frena un poquito. Digo, uno conoce lo básico del inglés, mi hermano lo habla a la perfección, pero el idioma era lo que nos detenía. Pero sí teníamos nervios porque, pues, éramos una empresa que nunca había participado en un evento de esa naturaleza. Una empresa que tenía conocimiento o tenía buen prestigio a nivel local en Ciudad de México, pero no había el conocimiento que pudieras dar ahora con redes sociales o eso. Éramos muy pequeños, éramos alguien desconocido, ¿no? Entonces, pero fíjate que más que ser rechazados o algo así por el tema funerario, en Estados Unidos el tema funerario va muy avanzado versus México. Entonces, fuimos bien recibidos. La verdad es que fuimos bien recibidos. La mayoría de los americanos estaban buscando una empresa mexicana, y yo creo que nos vieron como que si fueron los primeros son los que van a trabajar. Por algo están aquí, ¿no? Entonces, en esos momentos todo lo hacíamos vía servicio postal, para mandar documentación. Sí, era todo lo que había. Claro, pero fuimos bien recibidos, y creo que eso nos impulsó a seguir participando. Aprendimos mucho, aprendimos a llevar unos stands de mucho mejor calidad, presentación, las mismísimas tarjetas, la papelería que entregábamos y todo lo que involucran en una expo. Bueno, lo aprendimos, entonces cada vez íbamos mejorando, y ya teníamos nuestros clientes y nos daba la oportunidad de saludarlos en esa expo y ya no estar visitando a cada uno de nuestros clientes todos los Estados Unidos. Claro, era como dos pájaros de un tiro, ¿no? Es correcto, así es. Y tú personalmente, tu hermano hablaba inglés, tú más o menos me dices que más o menos hablas inglés. De alguna manera fueron a vender, ¿no? Así es. Creo que la venta es de las habilidades más importantes de un empresario, ¿no? ¿Cómo enfrentaste ese miedo, esos nervios? O sea, a pesar de que tenía nervios, duda, vamos, inglés, etcétera, ¿cómo lo enfrentabas? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Cómo eres? Mira, primeramente no sabíamos cómo íbamos a vender, ni siquiera sabíamos que íbamos a vender. Esa era otra, ¿no? Claro. Nosotros pensábamos que el hecho de estar ahí ya deberían ellos utilizar nuestros servicios. Claro. Pero la verdad que no era así. Ellos estaban buscando que nosotros les dijéramos qué es lo que hacíamos, qué sabíamos hacer. Claro. Entonces, o con qué lo habíamos, si ya lo habíamos hecho, con qué empresas o cuánta experiencia teníamos al respecto. Pero eso lo fuimos aprendiendo. O sea, la primera vez fue bien difícil porque no sabíamos qué es lo que íbamos a decir, cómo lo íbamos a decir. Oye, yo estoy en México, ¿y tú qué haces? No, yo creo que empezamos a conocer la parte funeraria en Estados Unidos, pero también la parte humana de los propietarios, los dueños de las funerarias, y con una plática, una conversación como la que ahora tenemos, nos íbamos dando cuenta qué es lo que estaban buscando. Si eran latinos, para atender a latinos, y qué es lo que querían esos latinos para llegar a México. Regularmente son poblaciones muy lejanas a las capitales. Entonces ellos buscaban que nosotros diéramos ese servicio hasta esa población, y que la familia supiera que la funeraria de Estados Unidos tuvo esa capacidad de mandar un cuerpo al lugar más recóndito de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, ¿no? Y lo hacía por medio de nosotros. Éramos como un representante. Entonces al final nos dimos cuenta que lo que estábamos vendiendo es una representación funeraria a una marca americana, a una funeraria americana. ¿Qué logística y qué red tuvieron que armar, ¿verdad? En su momento. Sí, era muy complicado, Digo, hay gente que no sabe, pero pues muchas veces el hacer un servicio funerario en las afueras de las áreas metropolitanas es muy complicado. O sea, hay terracería,
Es muy difícil ingresar al lugar. Así es. Muchas veces se vuelve peligroso. O sea, hay un reto extremadamente grande a todo eso. Uh-huh. Y aparte son cosas que no te imaginas. Hoy sucede. Anteriormente transportábamos 24 horas cuerpos en la República Mexicana porque bueno, se podía, circulabas en las carreteras. Hoy ya por las noches no puedes circular. O sea, aunque lleves una carroza y saben que llevas un cuerpo, la delincuencia no te respeta, ¿eh? Impresionante. Y es peligroso. Entonces... Han tenido que venirse adaptando a todos estos Te vienes adaptando a la situación del país, exactamente. Increíble. Bueno, entonces arman esta rama, una rama entre el ramo funerario, abren esta empresa, es un éxito. ¿En qué momento, porque hasta donde tengo conocimiento y tengo entendido, tú tuviste esta idea de abrir Funeral Pet, de abrir una funeraria de mascotas? Uh-huh. Tengo entendido que nació de Chile. Claro, pero fíjate, antes de eso hubo otro reto muy importante que aprendimos en los Estados Unidos. Okay. Cuando viajamos a los Estados Unidos empezamos a visitar muchas funerarias, crematorios, cementerios, pero era muy común la parte de los crematorios. Okay. Entonces nosotros decíamos... bueno, pues hay que tener un crematorio. Pero el único crematorio que había en Ciudad de México era el Panteón Dolores y el Panteón San Isidro. Son crematorios del gobierno. Pero nosotros queríamos un crematorio propio, que de tenerlo en la funeraria, pero como lo veíamos en cualquier parte de Estados Unidos, era casi imposible aquí en México. Entonces ese fue un como tercer reto de la familia, ¿no? ¿Imposible por qué? Por la parte de la tramitología, los permisos, y aparte pues no era muy bien visto un crematorio en una funeraria. Claro. Los vecinos pensaban que eso contaminaba o que había haber algo raro ahí. El hecho de ver una chimenea. Entonces fue ya un reto que hicimos y lo logramos. Tardamos bastante tiempo en poder lograrlo. Pero bueno, también fuimos de las primeras funerarias, después de las grandes marcas que ya tenían crematorio, fuimos de las primeras empresas pequeñas en tener un crematorio en la funeraria y hasta hoy en día sigue funcionando. Había un gran amigo, el señor Sergio Ruiz, que era representante de una marca de hornos crematorios, que decía que la cremación era el futuro de la humanidad. Y yo creo que tenía tanta razón este señor, sí, que hoy en día el 98% de los cuerpos que llegan a la funeraria son cremados. Sí. Entonces, bueno, fue otro reto muy importante en la familia. No, impresionante, sí, cierto, porque antes era muy tradicional pues ir a un panteón, enterrar a tu familiar, ponerlo en un ataúd, hacerle su ceremonia, etcétera. Así es. Y poco a poco ha venido ese cambio de, no sé, 90% entierros. Y ahora ha venido un cambio de 90% cremación. Es correcto, y más en las principales ciudades de la República Mexicana. Sí, cierto, claro. Y ustedes fueron pioneros en todo ese tema. En colocar, y bueno, a lo que me comentabas, en todas esas visitas, en todas esas convenciones que hicimos en Estados Unidos, recordamos mi hermano y yo que siempre veíamos una empresa que se dedicaba a ofrecer servicios funerarios para mascotas. En esas convenciones eran inmensas, son sumamente grandes, sí, claro. Pero siempre había un solo stand con el tema de las mascotas. Wow. Entonces, nosotros traíamos esa idea desde por ahí de los años 93, 94. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 22 años. 22 años. Así es. Wow. Okay. Entonces, lo veíamos y decíamos, oye, imagínate poner una funeraria para perritos, ¿no? En México. Y no, pues ¿quién te lo va a comprar? O sea, no. Normalmente a los perros los sacan y los... Claro, entonces en esa época los perros se quedaban en la basura, los tiraban a la basura, claro, cuando fallecían, ¿no? En el patio o algo, ¿no? Y cada año veíamos esto, bueno, más de una vez al año veíamos en las expos, porque eran diferentes expos en las que veíamos esto, y siempre lo veíamos, y dijimos, bueno, pues igual y lo hacemos, vamos a hacer algo en México. Y se nos quedó esa idea. En una de muchas fiestas que hacíamos con algunos compañeros regularmente del gremio funerario, estábamos en una cantina con algunos fabricantes de ataúdes, con algunos dueños de funeraria, nosotros y toda la banda ahí acabándose las botellas de vino que llegaban a la mesa. Pasándose la vida. Y ese día me acuerdo que esa tarde noche armamos la empresa. Nosotros comentamos y les decíamos, oye, fíjate que cada que vamos a Estados Unidos hay una empresa que hace cremación de mascotas y servicios funerarios. Y muchos eran animalistas, otros no, pero todo el mundo íbamos a armar el tema de una funeraria. Entre todos. En los que éramos como 4
empresas o 4 amigos, ¿no? 4 amigos, ok. Entonces, ahí en la borrachera se armó y todo, ¿no? Sin nombre, sin nada. O sea, Nada, no era Funarpet, no, no era... ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos a una empresa en Estados Unidos, vemos cómo lo hacen, venimos y lo replicamos en México. Ok. Esa era la idea. Ajá. Y total, ahí se quedó en una plática. En una plática, en una borrachera. En un cotorreo y listo. Ya nadie se acordaba al siguiente día, más que un par tal vez y todo eso, ¿no? Ajá. Y bueno, nos volvíamos a ver y ¿qué lo hacemos? No, mejor no lo hacemos. Y cuando estabas borracho lo volvíamos a hacer y era muy padre esa parte, ¿no? Hasta que por ahí del año 98 fallece una mascota que tenía mi mamá, un perrito que era rescatado. Ok. Y ese perrito fallece y mi mamá nos dice, pues vamos a cremarlo. Ah, no, sí, mamá. Y buscamos dónde hacerlo, aquí en Ciudad de México. El único medio que se utilizaba en ese entonces no era Google, se llamaba Sección Amarilla. Que era ese libro grandote amarillo. Ancho, sí me llegó a tocar. Ah, sí lo llegaste a conocer, Sí, bueno. sí, con Entonces, 1000 hojas de todo. ahí lo podías buscar y nunca encontramos algo que decía. Ok. Lo buscamos y nos decían que teníamos que llevar al perrito o lo recogían y que en 15 días lo entregaban y pues no, nosotros sabíamos ya en esa época que las cremaciones se hacían en cuestión de Instante, claro. 1 hora más o menos, una persona 1 hora y media, 2 horas. Claro. Entonces, una mascota debía ser muy rápido. Y bueno, finalmente no encontramos quién lo hiciera y como pertenecemos a todo lo que te he comentado al gremio funerario, Claro. buscamos un crematorio que nos lo pudiera realizar la cremación y lo hicimos y sin problemas. Se cremó la perrita, no teníamos la urna, o sea, ni siquiera eso habíamos previsto de tener una urna, entonces pues la mandamos a comprar en Estados Unidos y ya nos la mandaron después de 2 o 3 semanas, no había Amazon en esa época. Entonces llega y muy bonita la urna y todo. Entonces fue cuando yo me senté con mis hermanos en una plática y dijimos, oye, pues si nosotros lo hicimos, debe de haber familias que quieran hacer exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues vamos a hacerlo. Y decidimos hacerlos entre mis 2 hermanos, una hermana, y decidimos crear Funeral Pet, Funarpet. que nace en julio de 1998. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía 28 años. 28 años. 28 años. Entonces, Wow. creamos la empresa, compramos una carroza, Inversión privada. todo O sea, inversión privada. Ustedes todo. Compramos unos Viper, en ese entonces usaba el famoso Sí, sí, Viper, el ¿no? Viper, claro. Híjole, ya te estoy contando de esas Sí, cosas sí. de muy antiguas, ¿no? Yo sí pasé por todo eso. Compramos un Viper y empezamos a ofertar estos servicios y detectamos que en el gremio veterinario era donde podíamos llegar. Y bueno, fue bien complicado. La verdad es que fue súper complicado. No es lo que nosotros esperábamos. 6 meses después no teníamos un solo servicio funerario. 6 meses después. Así es, O nadie nos llamaba. En 6 meses no tuvieron servicio. Nada. Y ya tenían puesto el horno. No teníamos horno. El horno Ok. lo habíamos subcontratado Ok. con un horno que existía ahí primeramente estaba ahí por Toluca, la carretera México-Toluca. Ahí sí había un horno que no se utilizaba. Ok. Entonces hablamos con los dueños y ellos nos lo prestaban para Ok. eso. Pero ustedes tenían la carroza, tenían esto. tenían lo otro, Ya o sea, teníamos urnas, ya teníamos la carroza, teníamos la camilla para recoger al perrito, ya teníamos todo, porque conocíamos el gremio funerario y fue muy Por fácil. supuesto. Había que adaptar todo a la parte de mascotas. Platícame algo personalmente. O sea, ¿tú cómo te sentías? O sea, pones un negocio que tú dices, esto va a ser un éxito, ¿no? O sea, más gente quiere servicios, o sea, de alguna manera pues, debe de haber servicios, ¿no? Y normalmente inicias un negocio esperando que tenga frutos, ¿no? Pasan 6, o sea, hoy en día la gente pasan 2 semanas y no venden ni se rinden, ¿no? Así es. Pasan 6 meses. Sí, yo me sentía vender. frustrado. Exacto, o sea, ¿qué sentías? Yo sentí una frustración porque habíamos ya invertido en una camioneta que se pagó de contado, todos los insumos se habían pagado de contado, o sea, ya habíamos metido una inversión que teníamos ahí Significante. y no se movía. No teníamos un salario y no vivíamos de esa parte que creo que fue la que nos empujó un poquito a continuar. Por supuesto, porque no tuviste que explotar los recursos del negocio, ¿no? Exactamente, pero como ya teníamos la carroza, que era el vehículo principal o el activo principal para funcionar este negocio, entonces decíamos, pues vamos a aprovechar, por lo menos, o sea, ni siquiera le hemos terminado de pagar y ni modo de echar abajo el negocio. Exacto. Casualmente, los últimos días de diciembre de ese mismo año, cae nuestro primer servicio.
En diciembre. En diciembre. Y creo que fue un 30 o 31 de diciembre. No recuerdo perfectamente bien. Okay. Entonces, ya sabes, no importaba el día, que fuera festivo, nada, ¿no? Había que atender al cliente. Entonces, ¿cómo llegó ese cliente? Ese cliente llegó por una recomendación. Okay. Alguien le dijo, yo conozco a alguien que lo está haciendo, llámale, y por ahí llegó. Okay. Era un gato. Entonces empezamos a... Esa fue la pauta, porque después nosotros ya nos anunciamos en Sección Amarilla. Claro. Y también Sección Amarilla nos ayudó mucho. Entonces, usted lo que necesitaban era exposición, o sea, decirle al mercado, hey, aquí estoy, estamos. Yo hago esto. Sí, pero ojo, una página en Sección Amarilla en esa época costaba 120,000 pesos. ¿Y te dejaban por cuánto tiempo? Era por un año, cada año cambiaban la Sección Amarilla. Dios santo, o sea era brutalmente caro, o sea, era impagable. Wow. Entonces nosotros buscábamos espacios o negociábamos espacios donde pues no pagáramos tanto, pero por eso mismo no entramos directamente. La Sección Amarilla era un medio sumamente caro para publicitarte, pero era el único. Claro, por era eso, lo que tenía todo el mundo en su casa, una Sección Amarilla. Hoy en día la gente no lo alcanza a ver, pero las redes sociales son una oportunidad. O sea, muchísimo. Que tú puedas ser una empresa que esté iniciando y puedas empezar con 3,000 pesos de inversión. Así es. Y que la gente te vea. O sea, no dimensionan la magnitud del poder de eso. Así ¿no? es. O sea, imagínate cuando ustedes decían, yo quiero que me vean, tengo que pagar 120,000 pesos. Y hoy en día quiero que me vean, puedo iniciar con 500 pesos. Así es. Es impresionante. Así es. Ok, entonces, ahora... ¿Qué se sintió ese primer servicio para ti? No, para nosotros fue padrísimo porque entró dinero. Claro, fue que el modelo de negocio está comprobado y se puede hacer. Es correcto. ¿no? El primero siempre había que buscarle. Y bueno, encontramos que acá había sido por una recomendación, pero al ver ese primer servicio como que algo se destapó porque ya nos empezaron a entrar llamadas. Okay. Había un problema en esas llamadas, era que la gente sentía pena por contratar un servicio. Para su mascota. Incluso nos llegaban a decir, ¿sabes qué? Cuando lleguen a casa, por favor, háganlo con discreción para que los vecinos no se enteren que yo mandé a cremar a mi perrito. Les daba mucha pena y mucha vergüenza. O sea, como si fuera raro. Como si fuera raro, o como si lo fueran a ver, oye, prefiere cremar a su mascota que darle de comer o ayudar a un niño. Claro, okay. O sea, no le dan la importancia No es como ahora, ¿no? Hoy estamos... No, hoy en día es tu familiar, o sea, exactamente. Una mascota es parte de tu familia. Es tan respetado como cualquier otro miembro de la familia. Al revés, o sea, si lo enterras o no le das ese servicio no lo amarres porque te denuncio. Exacto. Wow. Pero en esa época no pasaba eso, entonces a la gente sí le daba mucha vergüenza de contratar los servicios. Por supuesto. Entonces... fue como empezamos a buscar en esa parte. Yo personalmente iba a las veterinarias y me acercaba con una lista de precios y les enseñaba fotografías de la carroza, fotografías de las urnas, qué servicio prestábamos y todo. Y no, pues había ya alguien que lo hacía en forma clandestina y muy mal hecho y lo hacía al 10% del precio que yo estaba dando en esa época. O sea, era algo sumamente imposible de competir. Por supuesto. Seguíamos buscando, pero tuvimos un como grave error porque buscábamos en los lugares donde pensábamos que la gente iba a pagar porque tenía dinero. Y la verdad que esta parte es afectiva, no es de dinero. Es correcto. O sea, ¿a quién va a pagar? Va a pagar quien quiere y ama a su mascota. Es correcto. Entonces, fíjate que un día llegué con un veterinario en las lomas de Chapultepec. El veterinario me recibió, me acuerdo muy bien de ese doctor, nunca me aprendí su nombre porque la verdad terminó casi corriéndome de la veterinaria. Y cuando yo salí de la veterinaria, pues no podías decir nada, o sea, no le podías decir o ofender al médico porque finalmente pues era su negocio y él es una persona muy respetable. ¿Tú lo que fuiste a hacer es hacer una relación comercial? Claro, a venderle y decirle, oye, tú estás en una zona donde la gente tiene mucho dinero y va a pagar un servicio funerario para la mascota. Entonces... yo lo que intenté es hacerle de ese conocimiento para que él pudiera ofrecer a esos clientes. Él me dijo que no. Y te corre. Que su negocio era vender mascotas. Quiere decir, y me lo dijo como tal, se muere una mascota, el dueño le llama al jardinero, hacen un hoyo en el jardín, sepultan y yo le vendo otra mascota. Dios santo. Dice, las mascotas son un adorno en las casas y en los jardines de las casas. Wow. Eso decía el señor. Entonces, cuando me dice todo eso, a mí me pareció muy fuerte lo que me estaba diciendo. En esa parte comercial como que no me latía. Y dice, entonces, pues tú y tu negocio no funcionan aquí. Dije, bueno, ok,
me salgo, me ofendió mucho y me salí. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Frustración? Yo fíjate que creo que fue una de las veces que yo sentí que debería de haber tirado la toalla. Exactamente. No lo hice porque no dependía ya nada más de mí, ¿no? O sea, también yo tenía mis socios, que son mis hermanos, y no dependía este negocio de mí. Y como ya empezábamos a tener servicios, pues era muy padre teníamos un servicio a la semana o uno cada 15 días. Sí, claro, pero se empezaba a mover la bolita. Exactamente, entonces ya era mucho. Pero cada vez había más y más y más y más servicios. Si tuvieras a Alex, ¿cuántos años tenías ahí? Yo tenía 20, por ahí del 28, 29 años. 28, 29 exactamente, años, sí. Empezando. Cuando tú vas con esta ilusión de hacer una relación comercial y de poder ampliar mercados, de ayudar a la gente, de hacer una relación con un veterinario. ¿Era el primero que visitabas? No, ya había visitado muchos veterinarios. Okay. Entonces vas con él, sales pues de alguna manera sin éxito, ¿no? Por lo que te dice, éxito en muchas otras cosas, pero en esa situación sin éxito. Y sientes estas ganas de, ¿sabes qué? Ya voy a tirar la toalla, ya, ¿no? ¿Qué te decías para no tirar la toalla? O sea, ¿qué pensabas? Aparte de esta responsabilidad con tus socios y todo, pero tú personalmente, o sea, ¿qué te decías? Como, ¿sabes qué? O sea, ¿qué te decías? Para mí ya era un reto. Okay. Porque fíjate, aparte de ese choque que había entre los médicos o las personas que pudieran utilizar ese servicio o recomendarnos, también no te creas, en la parte social, en el entorno en que estábamos, hubo amigos o hubo familiares que te decían, oye, es que esto no es negocio. O sea, ¿quién va a contratar un servicio funerario para su mascota? Porque así lo vendíamos nosotros. O sea, teníamos un crematorio, pero lo vendíamos como un servicio funerario, que era recogerlo de la veterinaria, ponerlo en una lona, una camilla para sacarlo de la veterinaria, subirlo a una carroza, llegar al crematorio, despedir a la mascota, la cremación, elegir una urna, poner las cenizas. O sea, era toda una ceremonia para el perrito. Eso es lo que vendíamos nosotros. Pero la gente no lo quería así porque había mucha pena en ese sentido. Wow. Entonces, a pesar de que la familia familiares nos decían que eso no es negocio, entonces después de todo eso era un reto. Tú lo sentías como un reto. Sí, ya era un reto. Tengo que lograrlo. Exactamente. Vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. Y lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ya existía. Después te pones a investigar. En esa época ya buscar en internet ya era muy común, aunque a velocidades muy, muy lento. Pero tenían 50, 70 años ya los primeros cementerios de mascotas en Estados Unidos, wow, en Europa. Okay. Entonces yo decía, bueno, si ya se hace en esos lugares, ¿por qué no se va a hacer en México? O sea, debe de haber algo que tenga un impulso. Debe de haber algo, o sea, si hay personas o familias como la mía que buscamos una cremación para mi mascota y somos tantos millones en la Ciudad de México, debe de haber muchos cientos de personas que estén buscando este servicio. Y es a lo que estaba yo buscando, es a lo que nos dedicamos a buscar. Me encanta lo que dices porque tú te enfocaste en quién quería el servicio, no en convencer a quién no quiere el servicio. Es correcto. ¿No? Y ahí es creo que donde está el cambio del éxito en los negocios, ¿no? Así es, pero había que estudiarlo y fíjate, antes era bien difícil encontrar información, entonces la única forma de encontrar información era preguntándole a nuestros propios clientes. Entonces yo me dediqué a platicar con ellos y yo escribía y anotaba cosas elementales que según yo eran muy, muy interesantes para después analizarlas. Claro. Y ahí fue donde encontré otra parte muy importante. ¿Qué encontraba? Todas las familias que acudían con nosotros ahí en el año del 99, 2000, eran personas que dormían con su mascota, pero no lo decían. Wow. Eran personas que comían con su mascota porque no tenían jardín, vivían en un departamento donde estaba el comedor y el platito del perrito estaba en el piso, pero comía al lado. Donde eran sus acompañantes. Claro. Ahí eran parte de la familia. Esa parte que nosotros veíamos como que... Como un denominador. Como un denominador, pero que nadie lo decía. O sea, decir hace 25 años que
dormías con mi perro, o sea, era raro. Era sí, raro. mal, sí, oye, mi perro come junto conmigo, se sube al sillón. Tú sabes que las abuelas decían, el perro llega a casa, pero no se sube al sillón en el piso, ¿no? Entonces, ese común denominador, había cosas muy significativas en lo que platicaba la gente. Entonces, vimos y dijimos, ¿sabes qué? Hay que buscar esta clientela. ¿Dónde hay estas clientelas? Exacto. Pues en los sectores donde no hay jardines, en las casas pequeñas donde la gente vive. Departamentos. Hoy en día ya no, hoy ya es común, ¿no? Sí, hoy en día es otra cosa. Ya es muy diferente, pero en esa época era así. Okay. Entonces, ¿Cómo atacaron ese mercado? Con volantes afuera de las estaciones del metro, en zonas habitacionales. Okay. Y el volanteo era un medio por supuesto, muy supuestamente cómodo y barato, pero era lo que se utilizaba anteriormente. Entonces iban a los departamentos, ponían ahí el letrero, oye, si este es un servicio funerario, aquí estamos nosotros. Así es. Wow. Y empezamos a repartir publicidad a más no poder. A todos lados. Y empezaba, el negocio crecía, año con año seguía creciendo el negocio. Qué feo. Entonces, estábamos con un crematorio que utilizábamos en Huixquilucan, Estado de México, de una persona que nos apoyó en ese entonces. Hoy es un gran empresario funerario, muy buen amigo Oscar Padilla, pero él nos apoyó porque él nos rentaba ahí el equipo crematorio. Okay. Decidimos cambiarnos aquí a Ciudad de México porque ahora había que buscar ya la forma de que el negocio había que acercarlo a nuestros clientes. Okay. Anteriormente ir a Huixquilucan por las avenidas y por lo que sea era tardadísimo, hora y media. Hoy pues ya hay vías más rápidas y hoy se puede manejar un poco más rápido a pesar del tráfico. Entonces nos venimos y nos instalamos exactamente aquí. Okay. Empezamos a buscar dónde instalar un horno crematorio, cómo tener los permisos correctos para poder operar y poder funcionar, y encontramos este lugar. Otra vez fuimos a Estados Unidos, compramos el equipo crematorio, lo trajimos y ya nos instalamos. Okay. Y en cuanto instalamos el equipo, me acuerdo muy bien ese día, instalamos el primer horno crematorio para mascotas aquí en Ciudad de México. Ese día tuvimos cerca de 12 servicios en un solo día. El mismo día. El mismo día. Fue una cosa impresionante, una cosa que dijimos, wow, estamos en el negocio correcto. Ya no había un para atrás. Y además lo disfrutabas. Exactamente. Ya había que buscar ahora cómo atender a tantas familias y aparte rediseñar la parte del servicio funerario. Por supuesto, porque ya no estabas tocando las puertas para que llegaran, sino ya te estaban llegando. Llegando solos. Entonces, ahora se puede decir que tu cuello de botella o tu embudo estaba en cómo atender a toda esa gente. Es correcto. ¿No? Ya no en traer a la gente, sino atender. Así es. Okay. Entonces, buscamos la forma de educar al consumidor, que era decirle, oye, cuando fallece tu mascota, quítate la pena, quítate todos esos tabús que traes y vamos a hacerle un homenaje, que no nos dé pena. ¿Cómo lograste esa comunicación? Esa comunicación era voz a voz. Okay. Creo, según recuerdo, Alex, que una vez te vi en televisión, en una entrevista, no me acuerdo si era Venga la Alegría Hoy o algo así, que fuiste un programa, según recuerdo. Sí, hemos grabado algunos, sí. Entonces, todo ese tipo de cosas es parte de la educación hacia la sociedad. Es correcto. ¿No? O sea, como, oye, no lo veas mal, o sea, puedes hacer esto, esta es la manera de hacerlo, etc. Así es. Se empezaron a formar. Si le tienes que llorar, llora. O sea, no había asistencia tanatológica en esos años. O sea, ya te estoy hablando por ahí del 2006, 2007. Todavía era muy diferente el tema pet lover, ¿no? Claro, no estaba tan bueno como hace 5 años aquí aquí y en todas partes del mundo, ¿no? México y en todas partes del mundo. Por supuesto. Entonces, era educar a las personas, hacerles ver que nosotros estábamos ayudándoles a superar ese duelo. Y a normalizarlo. Es correcto. ¿No? Que es de las cosas más complicadas. O sea, ustedes estaban innovando en un sector y para innovar en un sector hay que educar a la sociedad. Así es. Y eso es un reto. Y aparte, carísimo, complicado. Claro. Y había que trabajar día a día con todas las personas que trabajábamos. Cuando ustedes ponen el horno crematorio aquí, ¿cuántos años tenías? Yo fue en el 2004, 32 años. Tú dices cuando tienes 29 años, 4 años después, más o menos, tú pones el horno crematorio. Así es. Ok. Bueno, todo el equipo, tus hermanos, todos ponen el horno crematorio y empiezan a tener servicios y empiezan con todo este crecimiento constante, ¿no? Y al mismo tiempo tenían todos los demás negocios. Sí, todo seguía funcionando normal. Era como un negocio que hasta esa época ya le pedíamos atención porque ya dejaba dinero.
Exacto. O sea, ya era un negocio que había que meterle atención, que había que meter personal incluso. Ya teníamos gente trabajando. Anteriormente, los primeros años lo hacíamos yo o mis hermanos, pero ya en ese momento ya era un negocio, ya permitía tener una nómina. Exactamente. Ahora, empiezan con todo este crecimiento. ¿Cómo tú lograste, porque muchas veces es complicado y más con familiares, tener una sociedad en una empresa? El dinero muchas veces causa conflictos. Así, ¿no? Es. ¿Cómo ustedes han logrado durante tanto tiempo tener una muy buena relación, hasta donde yo tengo conocimiento, y poder lograr pues un éxito en varias empresas, ¿no? En varios negocios, en varios sectores? ¿Cómo lo han logrado? Creo que ese logro ha sido confianza y comunicación. Ese debe de ser. Si no confías en tu gente, si no confías en tus socios, olvídate, toda la vida vas a estar complicado y pensando. No lo hagas. Si no tienes comunicación con ellos, va a ser exactamente igual. Nosotros teníamos la ventaja de que cada uno se estaba dedicando en algo en específico. Entonces, mis hermanos no intervenían en Funeral Pet, yo tampoco intervenía en Funerales García, no interveníamos en la parte de previsión. Entonces, pero siempre era la comunicación, oye, voy a hacer esto, se necesita hacer esto, se necesita comprar esto, se necesita pagar esto. Entonces, cuando ellos te dan la pauta y, oye, voy a comprar 2 camionetas, ok, cómpralas, ¿no? Pero ya no te preguntan cuánto te van a costar, ¿no? Ya te confían y dicen, bueno, si las va a comprar están buscando el mejor precio, ¿no? Por algo. Y aparte es por algo, porque está necesitando y eso quiere decir que el negocio está creciendo, ¿no? Wow, o sea, usted, full confianza. O sea, cada quien tenía la responsabilidad de ciertas empresas. Así es. ¿no? O sea, cada quien era el director de ciertas divisiones de la empresa. Todos eran socios como del grupo, Así se puede es. decir. Pero ustedes confían 100%. O sea, no era, oye, voy a comprar 2 camionetas. ¿Por qué? ¿Qué les vas a hacer? ¿Dónde las vas a comprar? ¿Para qué las quieres? O sea, no había nada. O con qué las vas a pagar o tienes dinero. Siempre suceden esas cosas. Claro, ¿no? claro. No había nada de eso. No había nada de eso. Y total. todavía hasta hoy no surge nada de eso, Wow. ¿no? Incluso hay veces que uno le puedes decir cuando compramos el segundo equipo crematorio, entonces, oye, mira, si lo vamos a comprar, pues vamos a pagarlo directamente en Estados Unidos para que nos cueste más barato. Siempre hay ideas, porque siempre el tener socios siempre funciona y la mayoría de las veces porque surgen ideas, surgen comentarios positivos y también negativos que te hacen aprender. Por supuesto. Sí, ¿no? sí. Entonces, esa parte pues nosotros la hemos como que capitalizado y nos ha funcionado perfectamente. Sí, 2 cabezas funcionan mejor que una. Siempre. Y ustedes lo han logrado hacer muy bien en conjunto. Así es. ¿Y cómo, entonces, cada quien es director de su área, cómo tú logras ser o cómo llegan al punto donde dicen, ok, tú Alex vas a estar como director, o tú dices, yo quiero estar como director de Funeral Pet? ¿Cómo sucede eso? Fíjate que yo me fui involucrando aquí por muchas cosas. Yo fui aprendiendo y me gustaba aprender. Yo en esa época hice una maestría en administración y bueno, todos mis temas de maestría fueron el tema relacionado a la cremación de mascotas y los servicios funerarios. Eso me ayudó mucho, pero también empecé a conocer mucha gente de todos los sectores, los medios de comunicación, la parte médico-veterinaria, la parte funeraria, proveedores. Entonces ya me empezó a gustar también esa parte de que yo aprendía de la gente que me rodeaba, ¿no? Las pláticas, sí, hemos tenido algún tipo de plática y siempre se aprende algo. Siempre aprendo contigo Ajá. algo. Entonces fue lo que me empezó a gustar muchísimo en ese tema. Incluso, fíjate, yo en algún momento, cuando esto empezó a crecer ya en forma considerable, cuando el tema Pet Lover empezó a cambiar, empezó a dar un giro muy importante, porque ya empezaba a haber especialidades en el tema médico-veterinario. O sea, ya ibas a una clínica veterinaria y había dermatólogos, había oncólogos y había eso. Entonces, el tema empezaba a crecer tanto, que también en el negocio funerario empezó a cambiar mucho y para bien, ¿no? Entonces me empecé yo a involucrar mucho y la gente, o más bien algunos inversionistas, me empezaban a decir, oye, quiero franquiciar tu negocio para determinada parte de la República, ¿no? Okay. Entonces en esa época yo no sabía absolutamente nada de franquicias. Porque a pesar de que había un crecimiento en franquicias en ese momento, yo no sabía del tema. ¿Qué hice? Busqué y encontré en la Universidad de Anáhuac un diplomado de franquicias y yo me metí a ese diplomado porque dije, bueno, yo terminando vendo todas las franquicias del mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que sí me funcionó, aprendí muchísimo, tuve muy buenos amigos, profesores que hoy siguen siendo mis amigos.
Y después de haber aprendido todo eso, me di cuenta de que el tema de franquicias no era tan fácil. O sea, es otro negocio muy independiente. Es correcto. O sea, no es... si vendes tacos, pues ya no eres un vendedor de tacos. Ya lo que tienes que hacer es vender taquerías, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí aprendí y tenemos todo el sistema y el modelo de franquicias. Pero es un negocio que no es tan fácil de franquiciar. Pero conocí gente, entonces eso fue lo que me ayudó a mí en el tema universitario. Conocí mucha gente, aprendí de mucha gente, muchos amigos ahí. Y bueno, es parte de lo que me ha empezado a gustar y por eso en ese momento dije, yo me meto totalmente al negocio de los servicios funerarios para mascotas. Por todo lo que me platicas, eres muy autodidacta. O sea, aprendes solo. O sea, exactamente, o sea, me no gusta necesitas... y consultarle a uno que otro libro por ahí que te recomiendan o a ver qué dicen los especialistas. O no sabes algo y te metes a investigar, digo, hoy en día está internet, ¿no? Así es. Te metes a investigar, oye, me voy a tomar este curso, me voy a ir aquí, o sea, eres muy autodidacta. Claro. ¿Crees que es una habilidad para ser empresario? Yo creo que sí. O sea, obligatoria. Tienes que aprender y tienes que estar actualizado. Si no estás actualizado, fíjate, yo después de que fue la última vez que después de la maestría estudié ese diplomado de franquicias, ya tiene bastante tiempo. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un diplomado de alta dirección funeraria que impartió el TEC de Monterrey. Sí, es cierto, me acuerdo que me platicas. Entonces, pues conozco el tema funerario perfectamente, conozco el tema de mascotas y dije, yo voy a entrar, ¿no? Yo no sabía, el tema para aprender hoy está bien actualizado y está muy cambiado. Hace 10 años, hace una década está súper cambiado. No sabes cómo aprendí ahora con profesores altamente especializados, actualizados en el tema. Y la verdad que todo el grupo de compañeros que tuvimos, todo fue virtual, fue vía Zoom, muy profesionales en los que aprendí como no tienes idea. Y lo que más aprendí es que hay que estar actualizado. Las cosas cambian. Innovación constante. La publicidad que yo aprendí en los libros de Kotler en su época no es lo que hoy existe. O sea, todo está cambiando. Hoy hay otra forma de hacerse conocer, hay otra forma de aprender y hay muchas formas de seguir aprendiendo. Entonces hay que estar actualizado en todo. Wow. Digo wow porque muy poca gente hoy en día viniendo del Walkman, viniendo de no tener teléfono o así, se mantienen actualizados. Sí. O sea, yo creo que el porcentaje de esa gente que viene de todo eso es muy raro que quieran como aprender o estar aprendiendo cosas nuevas. Claro. O sea, como que a veces no les gusta. Es como, no, yo ya aprendí, yo ya me acabé yo ya me lo sé, ya para qué. Acabé de aprender, exactamente. ¿Crees que ese tema de esas ganas que traes de aprender cosas nuevas, naciste con ellas, aprendiste de alguien eso? No, yo creo que se fue dando en el transcurso de la parte empresarial. Okay. Fíjate que yo la verdad cuando estaba en la universidad yo nunca pensé ser un gran empresario. Yo lo que quería era ganar dinero y vivir bien. Esa era una gran meta. Entonces yo quería estar así como mi papá nos tenía, ¿no? Pero ser independiente. Entonces decía, yo voy a trabajar para vivir bien y todo eso. Pero ¿qué fui aprendiendo? Que empecé a trabajar en algo que me gustaba. Entonces eso me ayudó. Combinaste el trabajo con Así es, exactamente. Y eso, y después iba aprendiendo también de algunos empresarios que te van enseñando es cómo llegan a tener tanto éxito, que tú dices, bueno, cosas tan sencillas o cosas que no son tan modernas los llevó a esa parte, a ese éxito. Pero fíjate que entre todo ese éxito, la mayoría de los empresarios o amigos con los que me rodeo o que conozco, fíjate que he aprendido que tiene una parte humana muy interesante. Okay. Y creo que esa es la parte que los ha hecho crecer. ¿A qué te refieres con esa parte humana? La mayoría de mis amigos, más que ocultarte o que tú les preguntes, oye, güey, ¿cómo tienes esta funeraria que tiene 20 capillas, no? Uh-huh. Te dicen, ven, pásate, te voy a enseñar la funeraria. Son compartidos. Te comparten lo que saben. Se comparten su conocimiento. Así es, comparten el conocimiento. Wow. Y esa parte humana creo que es lo interesante. Sí, le das a la vida y te va a regresar. Claro. Y hay quienes no te dicen, no, güey, no le digas, no, porque me va a quitar esto. Güey, no te voy a quitar algo que has hecho en 10 años en un día, ¿no? Es imposible. Claro. Y si fuera así, pues mira, el negocio, en el tema funerario, el negocio hay para todos, ¿eh? Sí, y sobra. El sol sale para todos en todos los sectores. La verdad exacto. Es que
Hoy en día a mí me ha pasado y he estado buscando muchas mentorías de gente, principalmente más grande que yo. Para mí es un gusto hablar con gente como tú, o sea, para mí me inspiran, me dan ganas de seguir adelante, de crecer, de aprender, de conocer, de compartir, de todo. Cuando empiezo a tener como todas estas mentorías con toda esta gente, me doy cuenta que hay un común denominador que es el compartir el conocimiento. Y es una de las razones por las que decidí hacer este podcast, ¿no? Porque el conocimiento, no solamente quitando el tema económico, o sea, quita el dinero, el conocimiento para mí es vida. Claro. ¿No? En muchos aspectos, ¿no? O sea, el saber cosas nuevas expande tu mente, expande tus neuronas, te expande horizontes. Si no sabes un idioma y empiezas a aprender tu idioma, te expande a otros países. Claro. O sea, el conocimiento es vida en general. Y entonces por eso decidí hacer el podcast, porque el aprender de gente nueva y compartirlo es aportar a la sociedad. Así es. Número 1. Número 2, yo aprendo muchísimo cada que hablo con alguien y me encanta aprender. Al igual que tú, la verdad, soy muy autodidacta. Me encanta aprender a agarrar libros, preguntar, oye, no sé, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Y mucha gente le da pena, o sea, decir, no sé. O sea, no sé cómo hacerlo. Pues aprende, ¿no? O sea, pregunta y aprende. Pero si no preguntas, nunca vas a saber. Nunca vas a saber. ¿No? Hay un dicho que tiene mi novia que dice, prefiero ser un tonto preguntando. Prefiero hacer una pregunta tonta que ser un tonto que no pregunta. Así es, exactamente. ¿No? A mí se me quedó muy grabado y desde ahí he estado pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. Y he aprendido en los últimos 5 años más que en mis 20 años anteriores, ¿no? Para mí el tema de la escuela, porque he escuchado que tú te educas mucho en universidades. O sea, sí es un tema profesional. Busco la oportunidad y ahí estoy. Exactamente. Yo no terminaste carrera, me comentaste. Sí. Yo no terminé mi carrera, me quedé al principio de finanzas y banca. Volteando atrás, sí me hubiera gustado terminar, pero hoy en día a mí no me gusta la palabra emprendedor, la verdad, me hace sentir chiquito. Me gusta más la palabra empresario, porque yo veo empresarios y digo, yo quiero ser un empresario, ¿no? No un emprendedor. Entonces, siempre quise ser empresario y siendo empresario hoy en día, pues están los retos y ya el tiempo a veces ya no te da para hacer una carrera tal cual, ¿no? Pero siempre busco aprender, siempre. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Por lo que escucho y me dices, mucho de tu conocimiento si es en universidades o cosas así. ¿Qué opinas de los cursos tradicionales o de los cursos más así de video o un curso, una capacitación cortita? O sea, ¿crees que también son funcionales? Funcionan. Mira, funciona por cuando no tienes tiempo cuando estás trabajando mucho y no tienes tiempo, que te dan un curso de un par de días o de un solo día, te va a funcionar. O sea, también son buenos. Siempre va a haber alguien, fíjate, en esos cursos, los que yo también me gusta asistir, siempre va a haber alguien, siempre va a haber un comentario que te va a hacer aprender. Sí, o sea, siempre va a haber una persona que levanta la mano y dice, es que yo le hago así en mi empresa y el profe le va a decir, es que, bueno, según la ley o según esto no se hace. Dice, pero es que a mí sí. Entonces tú dices, a mí se me había ocurrido hacer eso y nunca lo hice. Entonces, ¿qué crees? Que lo voy a llegar a hacer y a ver si pega. Cierto. Siempre de los cursos sale algo. Siempre sale algo. Una pregunta, un dicho, algo se te queda grabado que te ayuda. Sí, es correcto. Fíjate, yo tenía un maestro en la Universidad de Anáhuac, un especialista en franquicias, el licenciado Ferenc, un buen amigo. Y yo una vez le pregunté, oye, Ferenc, ¿cómo le hago para yo darme a conocer? Porque a Funeral Pet no lo conoce nadie. Sí. O sea, y mira, ya mandé a hacer unos volantes con un perrito bien padre y todo. Y dice, y me dijo muy, muy sabio, dice, es que contrata a alguien que sepa comunicar eso. Tú no eres comunicólogo y tú tienes otras cosas que hacer, contrata a alguien que lo haga. Wow. Entonces, meses después llegó una persona a la funeraria a ofrecernos el tema de publicidad y ahora es un gran amigo, yo tengo años trabajando con él, tengo como 10 años, es un gran amigo Vieri Figalo, de una de las mejores empresas de comunicación, que él empezaba como empresario. Entonces él me decía, Alejandro, yo quiero tu marca, y hasta que llegamos a negociar y hasta hoy en día
que sigo trabajando con él, él supo comunicar y supo hacer de Funeral Pet una de las marcas más exitosas en el gremio funerario para mascotas. Wow. O sea, zapatero a su zapato. Claro, eso es muy sencillo. Yo creo que eso es... ¿Te costó trabajo soltar la batuta de algunas Sí, cosas? y todavía me cuesta trabajo, ¿eh? Okay. Hace poco tuve un coaching de cómo cómo hacerlo, cómo soltarlo, y no sabes, me recomendó, no recuerdo el nombre de esta psicóloga, que me recomendó escuchar unos libros en el Spotify, y vieras que qué fácil fue para mí tratar de desprenderme, porque a pesar de que ya lo hice, todavía me cuesta trabajo, ¿eh? Sí. Pero bueno, tuve que aprender, y fue aparte lo que me enseñó en el TEC de Monterrey en el último curso. ¿Qué te cuesta trabajo soltar? Como que siento que si no lo hago yo no está bien hecho. Sí, tenemos... Sí, yo siento lo mismo por eso. Pero es bien difícil, ¿no? Sí. Pero he aprendido algo, fíjate que he aprendido algo. Ver, cuando estuve estudiando esa parte y que empecé a ver ese tema, yo tenía que contratar aquí a un tanatólogo o una tanatóloga. Entonces yo le pido a mi agente de recursos humanos, le digo, necesito una persona con estas características, ¿no? Pero que no esté yo, porque yo no sé de tanatología, pero nada, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, ya se filtra la información, se filtra todo y traen a una persona. Me costó mucho trabajo contratarla, porque yo no creía en el tema de tanatología. O sea, a pesar de que he tenido algunos cursos de tanatología desde hace muchos años, yo no creía en ese tema. Para los que no sepan qué es tanatología, ¿podrías explicarlo? Sí, es como como estudiar o entender la muerte. Okay. Ajá. Entonces, la tanatología nos ayuda en diferentes puntos, cómo entender la muerte antes, durante y después de que la persona falleció. Y fíjate que eso es muy, muy padre, porque al momento de que entras en duelo no estás como que muy despierto en ese sentido. No es algo que veas todos los Y días. si alguien te ayuda a procesar ese duelo, pues va a ser mucho más fácil. Siempre se necesita ayuda. El objetivo de un tanatólogo, entonces, como objetivo final, es ayudarte a sanar esa pérdida. Es correcto. Okay. Así es. Okay. Entonces, cuando Funeral Pet necesitaba a una persona así, y yo contrato a esa persona, me entrevisto y le digo, oye, es que quiero hacer esto. Quiero que todos mis clientes se sientan que en Funeral Pet fueron asistidos o fueron entendidos por el proceso de muerte de su perrito, de su gato, perro, lo que sea, la mascota que sea. ¿Lo puedes hacer? Y me dijo, yo puedo hacer un plan de trabajo. Y me presenta un plan de trabajo bien interesante, que yo todavía no creía. Sí. O sea, todavía yo decía, no, es que creo que no me entiende. Y al final me puse a pensar, pero si yo no soy psicólogo y no soy tanatólogo, ¿cómo le voy a replicar mejor? ¿Sabes qué? Suelto eso y después yo le pregunto a mi cliente. Si lo está haciendo bien, pues le dejamos seguir en su trabajo. Si no lo está haciendo bien, lo cambiamos. Por supuesto. Y fue lo que hice. Fue una de las partes en que pude desprenderme de eso y dije, ¿sabes qué? Si tú tienes a la persona indicada en parte de tu equipo, por mucho que te cueste en la nómina, va a ser barato. Sí. Va a ser barato. Va a ser viable, va a ser barato. Porque me da tranquilidad a mí, me quita un problema de encima, hace su trabajo perfectamente bien. Entonces, yo creo que lo mejor siempre es rodearse de gente que esté entregada a su trabajo y, claro, pagarles bien. Sí, es súper importante. Y creo que al final siempre el cliente final o el mercado manda, ¿no? Así o sea, es. Me ha pasado que a veces tengo ideas y digo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a meter aquí, voy a meter acá. Y digo como, a ver, voy a hacer un estudio de mercado, voy a probar esto, voy a probar acá. Y al final, el que va a decidir si va a jalar o no va a jalar es el mercado, es el cliente final. Ese es el que te califica. Es la mejor data que puedes tener. O sea, tú puedes imaginarte cosas, hacer 1000 encuestas, puedes hacer todo, pero tienes que salir al mercado y el mercado te va a decir sí o no. Es correcto. Y el mercado es muy justo, la verdad es muy justo. O sea, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. Te lo va a decir inmediatamente. Inmediatamente. Así es. Y aparte son unas métricas a las que tienes que respetar, ¿eh? Sí. O sea, ellos te dijeron, esta urna color gris está fea y te lo dicen 10 clientes, por mucho que te guste a ti, quítala. O sea, es más, regálala para que ya no esté ahí, porque ya te lo dijeron 10 personas de los
siguientes 10 clientes dicen que no, pues quítala. Sí, hazle caso a tu cliente. Así es. Al final ellos mandan. O sea, yo creo que todo esto que se hace en las empresas, pues es para el mercado, o sea, es para el cliente. Uh-huh. No es para los dueños de las empresas, no es para los que trabajan ahí, o sea, es para el cliente final. Uh-huh. Y si no sabemos o aprendemos a escucharlos, pues nunca vamos a tener éxito. No, O sea, es básico. Así es. Ahora, cuando... Digo, ahorita ya estás en otro punto en la vida, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Ya tengo 53 años. Tienes 53 años. Y con Funeral Pet tienes más o menos 30 26 años. 26 años. Uh-huh. Cuando empiezas con todo esto que nos platicas, empiezas así, empiezas poco a poco, retos, vas enfrentándolos, y ahorita ya estás del otro lado de la moneda, ¿no? Ya tienes éxito, en mi perspectiva ya tienes éxito, no solamente económico, familiar, de vida, o sea, para mí eres una persona exitosa. Te veo bien, te veo sano, te veo con gusto, de repente echas fiesta, de repente vas de viaje, tema familiar, o sea, yo te veo bien. ¿Qué le dirías a esa persona que empezó, ¿no? O cuando tú decías, yo lo que quiero ser es tener éxito económico, ¿no? A mí me gusta lo que hago y pues yo quiero vivir bien, ¿no? ¿Crees haber alcanzado esa meta? ¿Cómo sientes eso? Creo que sí. Okay. Creo que sí ya he alcanzado esa meta de vivir bien, de estar tranquilo. Próximamente se gradúa mi hija en la universidad en España. Mi hijo ya está en la universidad, estudia arquitectura y está súper contento. Y yo creo que el haber logrado y ver contentos a mis hijos terminando una carrera, o uno empezando y el otro terminando, yo creo que es parte del éxito profesional porque eso se hizo gracias al trabajo. Es correcto. Al trabajo del día a día. Y también termina en un éxito personal y familiar. Que el trabajo esté atrás de eso quiere decir mucho, ¿no? Entonces, sí he logrado ese éxito. Quiero buscar más porque también, a pesar y ahora que he visto tanta información que ves, y bueno, ya también amigos de mi edad y algunos como más grandes, ¿no? Que incluso algunos ya se jubilaron y tú los ves ahí viviendo del puro salario de la jubilación y eso. Yo no quiero llegar a eso. Entonces quiero aprovechar mis últimos años para llegar a la cima personal, no a la cima del negocio porque ese va a seguir creciendo, a mi cima personal en que tenga en los próximos 10, 12 años a más tardar, yo ya no tenga que preocuparme por llegar a una oficina. Okay. O sea, mi preocupación va a ser, y quiero que esa sea mi preocupación, es ¿a dónde me voy a ir a viajar el próximo mes? Wow. Ese es lo que voy a estar buscando ya cuando supere yo mis 60, 62 años. De tus próximos 10 años. Exactamente. Quiero tener la solvencia económica para decir eso. Oye, ¿sabes qué? A mi esposa decirle, oye, vamos con mi hija a España, o mañana vámonos a Cancún y estamos 3 semanas en Cancún y ¿qué crees? También nos podemos ir a Los Cabos, ya tengo un negocio allá en Los Cabos. Uh-huh. Y así a varias zonas, pero estar preocupándome de eso, más que de estar preocupándome de ¿qué voy a recibir de la pensión o qué voy a recibir? Oye, hay este problema, claro, hay que hacer esto. O sea, que parte también de mi vida es haber ahorrado en algunas esas que te venden las aseguradoras de tu ahorro para que 20, 30 años retires tu parte del millón o eso es lo que cosa. Te voy a decir. La administración también es muy importante. Es muy importante. No solamente dentro del negocio, pero también personal, ¿no? Sí, tiene que ser. O sea, tienes que prever muchas cosas. Yo lo primero que prevengo en mi familia es tener un buen seguro de gastos médicos. Claro, súper importante. Eso es lo primero. A mí lo que más me interesa es que cuando alguien se enferme, llegue a un buen lugar y sea atendido. Por supuesto. Eso es lo que me preocupa. Es canasta básica. Y después el ahorro para cuando llegue la vejez o cuando llegue alguna cosa que tengas que hacer. Y bueno, todo lo demás, la escuela de los hijos y las vacaciones y todo eso, ¿no? ¿Tú cómo, si más o menos me puedes decir, tú más o menos cómo dividías tu dinero, cómo divides tu dinero? O sea, dices, no, pues si a mí me entra tanto, me imagino tú tienes un sueldo dentro de Funeral Pet, así ¿no? Es. Tienes tu equity dentro de la empresa, todo este rollo, pero tienes tu sueldo, ¿no? Entonces, tienes tu sueldo y tú dices, yo lo voy a dividir en mis gastos, en ahorros, en inversión, etcétera. ¿Más o menos tienes alguna división de ese estilo? No como tal, pero yo lo primero que hacía era dividir la parte de las colegiaturas, la que son gastos como fijos. También la parte de gastos médicos, también es un seguro que se paga anual, exacto. Pero bueno, viene siendo un gasto fijo también. Exacto. Donde tener y comer, tener vivienda y comida. Vivienda, comida.
Y después sigue la parte de ahorro, que ese siempre ha sido poquito. O sea, no te voy a decir que yo ahorro muchísimo. O sea, un poquitito, una mínima parte, pero de todo lo que entra, una mínima parte al ahorro. Porque esa sirve siempre, ¿eh? Siempre te va a servir para algo. Siempre. Y la otra parte en viajar. Esa sí no me la libro, esa sí le meto algo de dinero. Esa es importante. Esa es importante para mí, porque para mí el viajar es como tener una tranquilidad. Un escape. Un escape. No. Así es. Y aprendes mucho en los viajes. No, aprendes muchísimo. Es impresionante. Todo. A la parte que vayas, a la parte que aprendes. Sí, no importa dónde vayas, viajar aprendes. Ah, sí. Y puede ser un crucero, puede ser la playa, puede ser nieve. Donde sea. Aprendes algo. Aprendes a comer. O sea, también. Te vas a un pueblo mágico y te vas a comer lo que haces. Y dices, puta, qué rico. Y lo tengo a 3 horas de la ciudad. No lo conocías, sí, por Y supuesto. no lo conocías exactamente. ¿Qué le... a una persona, imagínate que yo soy una persona que no me gusta salir, me da miedo viajar, o sea, me gusta en mi casa encerrado, ¿no? ¿Cómo podrías tratar de convencerme o de ayudarme a entender lo que es viajar y salir de mi casa? Mira, yo lo primero que haría es... A mí me gustan los pueblos mágicos. Te recomendaría empezar por pueblos mágicos. Algo cercano. Lo más cercano. Algo que me gusta y me encanta ahora y lo hago últimamente, es hacer el senderismo. Y fíjate, he encontrado... El senderismo para mí tiene algo muy, muy importante. Lo hago con mi familia, con mis hijos, mi hermana, mi esposa. Ahora lo hago con mis perros incluso. Pero como no hay señal de teléfono, puedes ir platicando con quien tú quieras y nadie se va a distraer. Todo el mundo te va a poner atención. Es correcto. Porque no les va a entrar ninguna llamada ni pueden sacar ninguna llamada. Entonces el senderismo es una maravilla. Sí, entonces yo te aconsejaría empezar así y después ir buscando otras cosas, ¿no? A muchas familias, a muchos amigos yo siempre les aconsejo es ir a un crucero. Sí. El crucero es algo que alguna vez en la vida se tiene que a mí me encanta vivir. El crucero, sí, como es precioso. Súper experiencia. Por cuestiones de trabajo, pues conozco los Estados Unidos. No me gusta mucho. Yo siempre he dicho, los Estados Unidos es bonito para ir de compras y conocer una que otra cosa y un traguito con los amigos en la noche en algún bar o algún lugar, exactamente. Y ahora, últimamente que he estado viajando a Europa, porque mi hija vive allá, he aprendido que esa parte, si no te gusta viajar, lo tienes que hacer, pero yo a las personas les aconsejaría hacerlo solo. Sí, como que viajar a Europa solo, porque yo creo que te vas a encontrar tú y vas a encontrar mucha gente con la que vas a poder platicar y vas a aprender muchísimo. Wow. Y yo creo que después de de hacer eso, te vas a empezar a gustar viajar. Sí, claro, te vas enamorando poquito a poquito de Así esto. O sea, es, vas conociendo un pueblo y dices, oye, me encantó comer esto, ¿no? Me encantó aprender esto. Entonces le dices, ¿qué hay más allá? ¿No? Poquito a poquito vas aprendiendo, poquito a poquito vas buscando más y te vas enamorando. Es correcto. Me parece muy buena técnica, muy buen consejo. Cerrando un poquito, cuando tú tenías 22 años más o menos que ibas a las expos, ¿no? Más o menos, ¿te imaginaste algún día tener el éxito que tú tienes hoy en día? ¿Lo visualizabas? No, fíjate que no lo visualizaba porque como no había tanta comunicación o tanta información en medios como redes sociales, como que no había alguien que te motivara a ser un gran empresario. En mi época los grandes empresarios eran los que ahora los mencionan, que eran los dueños de Televisa o Carlos Slim, porque eran los inalcanzables. Y para mí ellos eran grandes empresarios porque tienen mucho dinero, ¿no? Por supuesto. Pero hoy hay grandes empresarios que tal vez no tengan miles y miles de millones, pero son personas muy exitosas a las que se les puede copiar o tú te puedes inspirar en ellos, ¿no? Mira, el programa de Shark Tank, que es buenísimo porque también ahí aprendes muchísimo. O sea, el hecho de ir a exponerte entre tanta gente de tanto conocimiento en el ámbito empresarial, digo, para tener ese valor hay que estar... Sí, y pararte enfrente y decir, hago esto y el otro. Es correcto, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día es más fácil inspirarse en eso y decir, yo voy a llegar a esa parte, ¿no? En mi época no había en quien poder conocer. Tal vez yo decía llegar a ser como mi papá, ¿no? Que
que se la vivió fácil y ligero. Claro. Era de alguna manera tu punto de referencia. Así es, ¿no? exactamente. Ok. Cuando... Ok, no hay algún punto de referencia, no hay algo que quieres lograr hacer, pero llegas a tener éxito. O sea, poco a poco vas como diciendo que ya estoy en este escalón, ahora voy acá, ahora voy acá, ahora voy acá, y luego empieza a ver redes sociales y empieza como todo este cambio, porque tú eres parte de una generación que viene de no teléfono a smartphone, ¿no? Computadoras, chips, etcétera. Vienes de todo este viaje. El éxito que tienes hoy en día, para mí, honestamente, es inspirador, ¿no? Gracias. Cuando crees, o más bien crees, que es mejor, o si tú hubieras crecido una generación, como a lo mejor la mía, que crees con redes sociales, crees con toda esta inspiración visual, muchas mentiras en redes sociales también, ¿no? Muchos wannabes, pero muchas cosas reales también, coches, vida, viajes, empresarios, escuchas de Ricardo Salinas, esto y el otro. Lo ves más tangible, como mencionas, ¿no? Ves algo más aspiracional, ¿no? En tu época no había tanto de eso. Mi pregunta es, ¿qué crees que sea mejor? ¿Crecer con toda esta inspiración más visual, más tangible? ¿O crecer en menos inspiración y menos ruido de tantas cosas y a lo mejor ver algo como tu papá, algo más tangible? Yo creo que ambas son buenas siempre y cuando te puedas colocar en donde estás. Yo puedo llegar a ser un gran empresario si yo vendo cervezas, pero no puedo llegar a aspirar a ser como las grandes cerveceras. Como o sea, modelo, ¿por qué? Porque te tienes que poner en la realidad. Necesito ser archimultimillonario, ¿no? Entonces, yo creo que es tener los pies como bien puestos en el piso, como si no tuvieras tanta información, queriendo llegar a ser grande. Pero tienes que aprovechar también las facilidades como son hoy los medios para poder inspirarte y cómo hacerlo más rápido. Exacto, ok. Entonces, ¿lo ves insignificante si creciste con inspiración o poca inspiración o mucha inspiración? Más bien es un tema propio. Yo creo que es un tema muy, muy propio. Personal. Mira, yo cuando empecé a trabajar en la funeraria de mi papá, yo quería ser como la gran empresa que existía, que en ese entonces hoy existe, se llama Galloso, ¿no? O sea, yo quería tener una funeraria de esa magnitud. Claro. Esa era la referencia. Esa era la referencia para poder ser grande en mi negocio, ¿no? Yo creo que en algún momento pude llegar a hacerlo, pero mi problema, y creo que ahora me lo reconozco, es que nunca pude delegar. O sea, sí ves la importancia de delegar. Delegar, exactamente. Wow. Si yo hubiera podido delegar, porque incluso mi papá me lo decía, hijo, hay que vender a previsión para capitalizarse y crecer. Pero yo cuando empecé a vender a previsión, tenía 100 vendedores en mi oficina, cada vendedor era un problema. Entonces yo ya no lo disfrutaba, Exactamente. Pero si yo hubiera aprendido a delegar, a meter gerentes de ventas, líderes en ventas para que manejaran toda esa gente, hubiera sido diferente. Fíjate que regresando a ese punto de delegar, me ha costado trabajo. Sí. Me ha costado trabajo y me ha dado miedo en algunas ocasiones. Claro. Porque digo, ok, tenemos este capital para invertir. Yo la verdad sí soy súper ahorrador. O sea, yo sí, masivo, ahorrador masivo. Entonces digo, tengo este capital para invertir en esto y esto, ¿no? Y muchas veces digo, no, mejor hago la venta yo, mejor hago la llamada yo. Sí. Mejor, y digo, pero es que tú no tienes que hacer eso. Y no reparto comisión, sí, no tengo salario. Y aparte pago suelditos así. Entonces digo, no, a ver, o sea, necesitas repartir, necesitas un equipo. No puedes construir un imperio solo. O sea, no puedes crecer solo. Fíjate que alguna vez algún profesor me dijo, en la vida el cuerpo te va a cobrar la factura. Y fíjate que qué razón tenía, yo decía, y lo analizaba, ¿cuál es la factura de la vida y cuál es la de tu cuerpo? Sí. Mientras estás joven y yo si lo hubiera podido hacer o me pudiera regresar, yo lo primero que haría, delegaría, porque haces tantas cosas que llega un momento en que tu cuerpo te va a cobrar esas facturas. Colapsado. ¿Por qué? Con la salud. Sí. Y de esa no te la libras, ¿eh? O sea, estás tan estresado que no duermes.
Y el no dormir, y tú dices, bueno, no dormí porque me fui de fiesta, está padre. Pero no dormí porque estoy preocupándome de qué voy a hacer mañana en la oficina. Eso no es nada bonito. Ese no está padre. Entonces, después llegas a ser hipertenso. O después llegas a tener problemas renales. O después no te da tiempo ni siquiera de irte 1 hora al gimnasio por día. Y después andas caminando así más lento. Pues sí, más lento porque nunca hiciste ejercicio en tu vida, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que hay que aprender y hay que visualizar que en un futuro el cuerpo va a cobrar la factura de todo eso. Y además lo que decías hace rato, ¿no? O sea, tú no eres el experto en eso. No, O sea, zapatero a sus zapatos. Así ¿no? es. ¿Cómo logras o cómo me recomendarías a mí lograr quitarme ese miedo de decir, por ejemplo, a mí me costaba mucho dejar las finanzas, ¿no? O sea, yo hacía cierres, yo pagaba, yo todo, ¿no? Y hace poquito lo solté y soy el hombre más feliz del mundo. O sea, me puedo dedicar mi tiempo y toda mi energía a crear más y en lo que soy bueno, Claro. que es como relaciones comerciales, hablar con la gente, buscar nuevos negocios, visiones. Ahí donde produces. Exacto, ahí es donde yo produzco, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita traigo un tema vamos a meter un community manager para todo el tema de redes sociales. Le vamos a pegar fuertísimo a todo el tema de redes sociales. Yo creo que por ahí está. Hoy en día vivimos una economía de atención y donde está la atención está el dinero. Así es. Entonces, pues la atención está en redes sociales, ¿no? Entonces vamos a meternos mucho ahí. Y platicaba con un mentor, yo le decía, es que yo quiero meter 4 vendedores porque tengo 4 empresas diferentes y cada uno tiene ciertas divisiones, entonces para que estén haciendo llamadas, llamadas en frío, call calls, mensajes, correos. Y entonces me dice, a ver, ¿por qué no mejor metes a un community manager que se encargue de redes sociales, creas toda una comunidad, creas un sistema donde se vuelva atractivo tu producto y en lugar de que tú estés tocando las puertas, la gente quiera consumir pues, tu producto, ¿no? O quiera comprarte o sepa de ti. Y entonces tu embudo ya no va a estar en conseguir clientes, sino en cómo vas a darle servicio a todos esos clientes, ¿no? Así es. Y entonces me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? No se trata de cuánto dinero tienes para invertir en gente, cuánto conocimiento, o sea, se trata de qué haces con lo que tienes, ¿no? O sea, cómo puedes de alguna manera ese dinero que tienes destinado a invertir, cómo le puedes sacar el mayor fruto posible, ¿no? Y el rebotar ideas con gente, o sea, decirle a alguien, no sé, pues... y rebotar ideas te puede dar la solución, ¿no? Entonces, para mí hace poquito fue aprendizaje de decir, ¿sabes qué? Como ejemplo, no necesito 7 vendedores, necesito un muy buen community manager que le pague muy bien, sepa lo que está haciendo y podamos crear toda esta red en redes sociales, ¿no? Toda esta comunidad. Aún así me sigue dando cierto miedo decir como, ok, ya llegué más o menos a la solución, ok, hice un community manager, y bueno, en otros lugares un administrador, esto y el otro, ¿no? Pero sí me da miedo un poco, o sea, ¿cómo sé que es el correcto? ¿No? O sea, ¿cómo no sé si voy a contratar a esa persona, le voy a pagar el sueldo, buen sueldo, lo voy a tener ahí y me va a funcionar? ¿Cómo logras superar esa parte? Fíjate que esa es la parte más complicada. Yo la superé de alguna forma porque aquí yo también he tenido mucha rotación en muchos puestos. Es buscar la empresa que te escuche y te entienda qué es lo que quieres para que ellos te elijan a una persona especialista o con todas las características que tú buscas. O sea, sí es buscar una empresa de RH. Sí, es correcto. Y que ellos se encarguen de esa búsqueda. Así es. Porque ellos en su cartera tienen 30 personas, claro, y alguna tiene que encajar ahí. Y si no, la publican y la buscan. Y esas personas siempre andan buscando, no directamente las empresas, están buscando un RH para colocarse. Entonces, no quiere decir que te va a llegar a la persona que estabas buscando, sino ya después de ahí trabajar algún tiempo con ellos para saber hasta dónde quieres llegar, cómo quieres llegar y cómo quieres que lleguen. Porque tú les tienes que decir, tenemos que hacer esto, esto y esto. O sea, sí como empresario y como dueño del negocio tienes que dar primero ese salto de fe. Así es correcto. Y después decir, ok, sí funcionó o no funcionó, y al final es prueba y error. Así es. Yo ahora lo hago con todo el personal. Mi empresa de RH me manda el chofer, me manda la de la limpieza, sí, me manda la de ventas, ya me manda todo. Pero aparte es un buen filtro que ellos utilizan. Sí, porque les haces estudios. Es correcto. Sí. Así es. Ok, entonces simplemente es buscar a alguien que su chamba es buscar gente, zapatera a sus zapatos. Es correcto. Confiar en lo que están haciendo y dar un salto de fe
Así es. Te voy a contar una experiencia que yo tuve con la empresa de publicidad, en la cual queríamos hacer como... todas las empresas de cremación de mascotas en su momento publican en redes sociales la foto de las mascotas que homenajearon o tuvieron algún servicio, ¿no? En cierto momento nosotros lo que buscábamos es ser un referente para todos nuestros clientes. Cómo llegar a nuestros clientes y fidelizar nuestra marca, ¿no? Estuvimos buscando muchas formas de hacerlo y un día llega la empresa y dice, me proponen hacer algo que yo al principio dije, no, estos tipos están locos, ¿no? En Funeral Pet vamos a hacer un libro y lo vamos a vender. Y yo decía, bueno, una funeraria haciendo un libro. Ajá. O sea, no me late. ¿Y cómo lo piensas hacer? Bueno, ya me hacen la exposición y teníamos que buscar, la dinámica estaba muy padre, pero también no me convencía. Era buscar historias reales de rescates de mascotas que vivieron con sus familias y acudieron aquí a Funeral Pet. Y estas historias publicarlas en un libro. Pero yo decía, oye, es que ¿quién compra libros ahora? O sea... Y aparte de eso, o sea... Claro. Sí, o sea, decías, no. Bueno. Después me decían, bueno, ese libro va a ser dedicado a niños. Y puta, pues, ¿quién le va a comprar? Ya tienen su tableta para leer. Y, o sea, todo era como que regresarte al pasado, ¿no? Claro. Entonces dice, no. La forma está en comunicar a las personas qué es lo que vamos a hacer. Entonces, al final dije, bueno, vamos a hacerlo. O sea, confío, doy mi salto. Voy a confiar porque yo no soy el publicista. Sí, o sea, hay expertos. Sí, bueno, sí. Entonces lo hicimos. ¿Qué hicimos? Fue publicar en redes sociales a que todo mundo nos tenía que contar su historia. Porque había algo. Las familias que vienen aquí nos cuentan la historia de su perrito. Sí. Entonces nos damos cuenta que cada mascota tiene una historia. Por supuesto. Entonces lo publicamos en redes sociales, en Facebook, y nos llegaron cerca de 2,000 historias. Entonces eso era una locura. 2,000. O sea, lee 2,000 historias para publicar 10 en un libro. Wow. Entonces, bueno, tuvimos que contratar gente especialista en poder filtrar información. Contratamos psicólogos y contratamos dibujantes y contratamos como narradores o escritores. Dios santo, te fuiste con todo, Alex. Así es. Pero fue por la confianza que tuve yo con la empresa, ¿no? Daste tu salto de fe y lo diste con Entonces, todo. agarramos, filtramos las 10 historias y todas las historias eran contadas para niños. ¿Cuál era el objetivo? Que cada niño que pudiera leer este libro que se llama Animales de la Nada, cada niño pudiera decir en un futuro, voy a adoptar una mascota, no voy a comprarla. Estoy leyendo historias que me inspiren a adoptar una mascota. La cultura de adopción. La cultura de adopción, que esto está en auge, ¿no? O sea, sí, todo el mundo sí. adoptamos hoy en día. Sí. Bueno, lanzamos el libro. Consiguen a una... Editorial para que nos publique. Se vendió full out. O sea, todo. ¿Cuántas copias sacaron? Creo que fueron como 10,000 copias. Algo así. Sold out. Todo se vendió sold out. Dios santo. Entonces, en Gandhi se vendieron algunos, en otra librería, por línea, la mayoría se vendió en línea. Y yo decía, ¿quién va a comprar un libro? Y sí, o sea, todo el mundo quería leer esto. Bueno, después viene el concurso de la revista Expansión, que se llama Monstruos de la Mercadotecnia. Sí. Ajá. Y bueno, la empresa dice, oye, ¿me permites sacarlo? Pues es tu marca, es tu campaña, es todo esto, pero yo como empresa voy a participar. Sí, perfecto. Pues no cuesta, pero... Y entramos. Quedamos en los 10 primeros lugares. Con marcas como Heineken, Samsung, Gatorade, Red Bull. Todas esas marcas multimillonarias. Que le meten millones. Así es, que le meten millones a campañas. Nosotros que no le metimos millones, quedamos entre los 10 primeros lugares. Fue un hitazo. Wow. Fue un hitazo. Se pone la piel chinita, de verdad. Así es. Me convencí y dije, la gente con la que estoy trabajando es lo que yo quiero hacer. Es lo correcto. Así es. Pero confía en ellos. O sea, sí, diste el salto. Así es. Sí, es por ahí. Wow, Alex. Muchas gracias por compartirme eso. Pues bueno, para cerrar, número uno, agradecerte.
tu tiempo, todo lo que me estás No, lo que gracias a ti. compartiste, de verdad, todo el tomarte este tiempo a escucharme y a compartir tu historia y la confianza de hacer esto, te lo agradezco mucho. Normalmente hacemos una dinámica cada que terminamos un podcast y pues la dinámica es, yo te digo una palabra y tú me puedes contestar con una palabra o enunciado que te haga sentir o signifique para ti esa palabra, ¿no? Ok. Vamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, si yo digo, no sé, por ejemplo, funeraria, tú me puedes decir a lo mejor dinero, ¿no? Uh-huh. Si te digo mascota, a lo mejor tú me puedes decir un compañero, ¿no? O sea, lo que te haga sentir esa palabra, tú me puedes contestar, y pues vamos a hacer 5, ¿vale? Perfecto. Número 1 es familia. Lo mejor que me ha pasado. Eso. Funeral pet. Una marca a la que he aprendido a querer y a entregarle todo de mí y con la que he crecido. Wow, ok. Pasión. Pasión por los servicios funerarios y pasión por lo que hago. Excelente. El dinero. Es parte de la vida y creo que siempre debe estar presente siempre y cuando lo administres de la mejor manera. Excelente. Y último, tu legado. Ese sería para mis hijos y creo que les he dejado el mejor legado, que es aprender a amar a una mascota, aprender a amar a un ser vivo con todo el respeto que hoy en día merecen los perritos. Me encanta, me encanta. Muchas gracias por compartir tu historia, Alex. Gracias a ti. Bienvenido a este podcast. Esperamos podamos repetir esto. Claro que sí, Sacamos cuando gustes. Otras historias, otras cosas. Y pues nada, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por haberme invitado. Para cerrar, pues bueno, denos likes si les gustó este video, suscríbanse, vamos a estar subiendo más podcasts. Y pues nada, los vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.